Buenas noches, nos encontramos con el doctor Anthony Márquez Mendoza para comentar el tercer capítulo nominado Los principios lógicos de la lógica orgánica de José Vasconcelos. Pues sin más, le damos la pauta. Sí, muchas gracias. En este tercer capítulo, lo que hace José Vasconcelos es básicamente confrontar el trabajo del lógico, sobre todo del lógico formal, frente a lo que él denomina una lógica orgánica. En los planteamientos anteriores, él insistía en que las categorías del cierre específico de la física y sobre todo de los quehaceres de la física moderna, eh, develaban una conceptualización bastante compleja de lo que era la realidad. Entre estas categorías, pues una de las que ocupaba una cuestión central en su pensamiento, por supuesto, es el de función. Y bueno, aquí Vasconcelos en este tercer capítulo vuelve a insistir que la unidad debe concebirse como una función. Y por supuesto, enlazándolo con la cuestión o la problemática filosófica de la parte y el todo, el meros y el holos, que posteriormente lo va a abordar. Me gustaría citar aquí a Vasconcelos la definición que vuelve a reiterar, repito, porque ya está presente, por lo menos desde el primer capítulo, de función, y que va a codeterminar este significado categorial para la comprensión de una lógica orgánica frente a los conceptos de la lógica formal. Dice, dados dos conjuntos de número o valores de magnitud representados por X, Y, en este caso variables, a cada valor que elija del primer conjunto corresponde uno o más valores en el conjunto Y. Existe una función entre los dos conjuntos y esa función es la relación fija que permite pasar del valor X al valor Y. O sea que una alteración en el potencial de la parte modifica el conjunto, pues cada una de las cosas, seres y partes del mundo concreto es un potencial variable pero definido, una concentración típica de energía y cada una de estas partes, por su simple existir, ejerce y recibe acciones de las demás. Lo cual parece también remitirnos a esta cuestión de las relaciones apotéticas y alotéticas que se pueden establecer, ¿no?, en la constitución de un todo. Y bueno, por supuesto que la reflexión de Vasconcelos va más allá, ¿no?, al apuntalar que función, eh, dada esta definición, es central para la comprensión de una lógica, ¿no? Ahora bien, en este tercer capítulo, frente a esta confrontación entre lógica formal y lógica orgánica, él insiste en que la lógica orgánica, dado los tres puntos también que ya mencionó él, el caso de la ética, de la estética, y por supuesto el plano concreto, eh, tiene que ajustarse al modelo pues, de la realidad, lo cual lo aproxima bastante a un punto de vista material, bueno, y tripartita, por supuesto, materialista de la ontología, ¿no?, del quehacer ontológico y, por supuesto, ergo lógico, ¿no? Eh, de ello tampoco se sigue que niegue los conceptos de la lógica formal, por supuesto que los pone en el plano de la ejecución abstracta, ¿no?, del pensamiento objetivo, un plano mental que, por supuesto, corresponde, por analogía, a los procesos concretos, externos, que se dan porque viene a confirmar en el método científico este procedimiento que pues se da en el plano de la abstracción, ¿no? Por tanto, habla no de dos planos separados, sino de uno solo, dado que están en ese mismo plano de lo concreto, de la realidad, que es eminentemente orgánica. Y otro de estos conceptos importantísimos, aparte del de función, es el de energía, que bueno, por supuesto, atañe también al cierre categorial de la física, ¿no? Hasta aquí dejo el primer comentario y bueno, le cedo la palabra. Perfecto. Perfecto, estimado. Muchas gracias. Bueno, yo retomaría algunos puntos que ya el doctor Anteuri mencionó. Por ejemplo, cuando en la página 75 José Vasconcelos dice que si bien la base de la lógica formal se halla en el principio de identidad,
Para él, el principio de identidad respecto a su posicionamiento filosófico no tiene el mismo carácter que el de la lógica formal, puesto que no se refiere a puras nociones de contenido y extensión, ¿no? Dado que, si bien el principio de identidad supone referencia a conjuntos particulares, eso implicaría que están correlacionados, como ya bien se dijo, con o configuraciones olemáticas, ¿verdad? Es decir, el conjunto no es un colectivo para José Vasconcelos, sino más bien un grupo conexo, organizado. Hay una sintaxis que correlaciona funciones y esas funciones posibilitan también entender las entidades a nivel histórico, digamos, biológico, químico, físico, filosófico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es la forma en que el sujeto puede ir cribando determinadas cuestiones. Por ende, ya también el doctorante Uri Márquez Mendoza ha mencionado lo siguiente, ¿no? Que el problema de las partes entre sí con su unidad ha dejado de ser un problema de extensiones para convertirse en un problema de relaciones, de acuerdo con la teoría de la función, o sea, la influencia recíproca de la parte en el todo y del todo en la parte, ¿verdad? Con ello, cada una de las cosas, seres y partes del mundo concreto, es un potencial variable, pero definido, ¿no? Eso también es muy interesante, no solamente es la configuración o la acepción de orden meroemático y olemático, sino que José Vasconcelos está pensando también en referencias de orden físico, ¿verdad? Y químico. No está negando los elementos nomológicos, sino que también integra a su sistema filosófico. Y continúa José Vasconcelos, dice lo siguiente, de todas maneras concebimos la pluralidad de modo muy distinto de un desarrollo de seres numéricos. Más bien, se piensa en un múltiplo coordinado según funciones varias. Y esto también es muy interesante, es como una matriz que va generando en ese sentido posibilidades de actualización del mundo en tanto las relaciones existentes del mismo, ¿verdad? Por eso, Vasconcelos dice, nos hallamos frente a un pluralismo de elementos reducidos estructurados que se coordinan mediante acciones recíprocas. Por ende, y esto también es importante, ya en los debates del Diamat existen la problemática que Vasconcelos va a plantear, que será la de los contrarios, la contradicción, la contraposición, y Vasconcelos considera con ello que los contrarios que son más bien los diversos, según Vasconcelos, resuelven en la armonía y coexisten en tanto la función que cada uno desempeña en el conjunto, ¿no? Es decir, para Vasconcelos, la contradicción, la contraposición desempeña un papel en el nivel lógico y en el nivel de abstracción, sin embargo, no agota las posibilidades de relación y las posibilidades de integrar a esa entidad dentro de una totalidad, ¿verdad? Por ende, para Vasconcelos, la contradicción existe solo en nuestra mente, ¿no? No en las cosas. Es una segregación que posibilita la abstracción y para el pensamiento, si la concebimos otorgando a cada ser, a cada cosa, una función, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona Vasconcelos. Y bueno, aquí finaliza mi primera parte, mi primera intervención y le doy el paso a nuestro estimado Uri. Sí. Bueno, como parte de esta discusión en torno a la identidad de la unidad como, como función, pero también a la serie de conceptos de la lógica formal que son confrontados frente a lo que Vasconcelos retoma como categorías de la materia, que está, por supuesto, la función y la cuestión de energía también. Se presenta la cuestión de la intensidad ligada a una experiencia de tipo, que puede ser de tipo ético o también de tipo estético, y que por supuesto se resuelve en el plano de la conciencia, que en este caso atañe al sujeto operatorio, ¿no? Parece que José Vasconcelos se refiere a estas cuestiones que son eminentemente metodológicas, es parte del pensamiento abstracto que resuelve la lógica formal en ese plano, pero que viene a acompañar las categorías de la ciencia, ¿no? Este acompañamiento, por supuesto, no es un mero simplismo, una mera reducción al plano científico, ¿no? Es decir, al que desarrolla la física o la química, ¿no? Por eso Vasconcelos procura también deslindar los conceptos que son propiamente de la forma de la materia, ¿no? Aunque en el proceso de configuración del todo no lo están, ¿no? Y esto es lo interesante. Eh,
¿Por qué? Porque solamente así se permite ejercitar eso que José Vasconcelos denomina la contraposición como polaridad. Claro, en este sentido, Vasconcelos se decanta, y ese es el aporte, por eso ya este tercer capítulo podría considerarse parte del desarrollo central de lo que él propone como orgánico, que es repensar la labor de la lógica formal dentro de las estructuras científicas. Hablando propiamente del concepto de intensidad, que es física, ¿no? Bueno, otro concepto como el de gradación, que es también un concepto usado en en las magnitudes cuantificables de la física y que por supuesto es aplicable a la experiencia. Eh, bueno, parte de esa confrontación nos revela, por ejemplo, en el caso de la ley de la contradicción, que no existe una afinidad, si bien una afinidad en el plano abstracto, no una afinidad en el plano concreto, dado que no se toman en cuenta toda esta serie de descubrimientos físicos como el de gradación o el de intensidad, que en cierta manera dejan fuera, en rigor, la aplicación de la ley de la contradicción como sustancia lógico-formal, ¿no? Sino, sino es que viene acompañada de una lógica orgánica que explique la función de esa contradicción dentro de la gradación, ¿no? No es que no exista, simplemente que la gradación va mostrando que la realidad, o sea, la realidad de esas partes que constituyen la materia, no necesariamente implican una negación de tipo ontológico, como lo podría pensar, por ejemplo, la lógica formal, al llevar a cabo una aplicación casi estricta de la ley de la contradicción. Y lo mismo se aplica para, por supuesto, para otro tipo de leyes, como por ejemplo la ley del tercero excluido, que es otro orden del plano lógico formal, que llevado a lo concreto tampoco es em, el llevado al plano de lo concreto ontológico tampoco es aplicable al 100%, ¿no? Dado que existe también en ese plano la cuestión de la función y la intensidad que varían, eso que, por ejemplo, un lógico podría afirmar como A y no A, existiendo en la misma entidad, ¿no? Que por supuesto en lo concreto sí se puede dar, dado que existen estas categorías de la materia, ¿no? Del plano concreto. Bueno, volviendo al caso de la identidad, y me gustaría citar aquí a Vasconcelos, solamente para cerrar esta segunda intervención, que dice, en la conciencia la interdependencia de los actos mentales adquiere formas lógicas, pero solo en el momento discursivo, en la acción viviente, la conciencia liga ideas, percepciones y sentimientos, esencialmente en forma estética. En cada uno de los casos, en consecuencia, el existir mismo obliga a una coordinación de heterogéneos. Otro de los conceptos propios del cierre categorial de las ciencias. Vamos a ver el caso de las correlaciones y relaciones entre procesos, proceso también, lo cual parece remitir al pensamiento de Vasconcelos a algo que en filosofía de la ciencia actualmente se trabaja, que es la filosofía del proceso, o sea, no concebir la sustancia como una mónada, sino como un proceso que coordina heterogéneos, y eso es prácticamente lo que está afirmando Vasconcelos en la constitución de esta lógica orgánica, y bueno, que por supuesto cuyas leyes superan la morfología elemental de las matemáticas y la lógica. Estoy llevando al plano también del existir, o sea, de la vivencia. Y no, y bueno, aquí vale la pena rescatar también lo que ya se mencionaba en los otros videos, que era la crítica fuerte de Vasconcelos al pensamiento husserliano, sobre todo porque queda atrapado en este monismo de tipo fenomenológico, en una suerte de especulaciones en torno al ente y al ser, eh, que dejan fuera la posibilidad de o la constitución propiamente de estas correlaciones de heterogéneos, de procesos y por supuesto las categorías científicas, ¿no?
se llevan a cabo en el plano ya de lo concreto, ¿no? Hasta aquí dejo mi segunda intervención. Perfecto, estimado Uri, muchas gracias. Bueno, yo continuaré con lo que menciona Vasconcelos en la página 82, cuando menciona que la identidad es el patrón para el desarrollo de semejanza y diferencias. Diferencia para Vasconcelos, por ende, supone pluralidad, pero no se explica por la pluralidad en la diferencia, dado que hay calidad, y con ello se singulariza cada miembro de la pluralidad, ¿no? Y luego menciona, esto me parece muy interesante, Vasconcelos, que hay tres maneras de identidad, de donde se derivan tres maneras de unidad. Es decir, la más usual es la unidad de número, que se inicia y se desarrolla con elementos de cantidad creados con sentido de límite. La segunda unidad es la cualitativa, por ejemplo, el color que liga los verdes, los rojos, la luz. La tercera unidad es formal, es la unidad que se deriva de un sistema, de un orden. Por ejemplo, en la lógica, el desarrollo de sistemas, conceptos, juicios, silogismos, método. Y con ello se configura una unidad compleja, una unidad orgánica, como la de un cuerpo, ¿no? Dice Vasconcelos. Esto aquí reitero, ¿no? Una vez más, él está pensando la organización olemática como un sistema, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Una sintaxis que configura y se actualiza en una recursividad de sus partes. Por ende, para Vasconcelos, toda unidad solo puede ser concebida como la parte de un todo, ¿no? Es decir, esas unidades que están configuradas y codeterminadas como sintaxis, pero que forman una función importante en la actualización olemática. Por eso dice Vasconcelos, y es importante recalcar esto, que el principio de contradicción es objeto de una infinidad de condiciones. Y que cada elemento, por lo mismo, desempeña dentro de cada conjunto una función. Con ello, para Vasconcelos, el conjunto depende no de la eliminación de factores aparentemente irreconciliables, sino más bien de su coordinación, ¿no? Y esto me parece fundamental porque Vasconcelos retoma el concepto de dialéctica, pero mantiene su relación con la tradición vetusta y define la dialéctica como un proceso discursivo mediante el cual progresan los elementos homogéneos de la conciencia o las formas del intelecto, ¿no? Lo que nos da, eh, en este sentido, referencias a una unidad concebida como potencial que rige un todo armónico, ¿no? Aquí hay una recursividad otra vez con esta cuestión de la energía, ¿verdad? La energía en el sentido físico, ¿no? Continúa Vasconcelos, nos dice que una contradicción no se anula o no destruye los opuestos, sino más bien que engendra efectos, ¿no? Al mismo tiempo, subsiste la contradicción en tanto es necesario para mantener la identidad de dos polos. Así, la contradicción para Vasconcelos solo es útil. La contradicción lógica solo es útil cuando nos sirve para recordar la autonomía de los elementos, pero la contradicción no supone exclusión de una serie de posibilidades intermedias, que es lo que estaba comentando el doctorante Uri Márquez, ¿no? Es decir, para Vasconcelos, la contradicción solo es un momento que posibilita percibir de una forma más precisa la gradación de la actualización del meroema en la totalidad, ¿verdad? Por ende, sucede que el principio de contradicción tiende a resolverse, como ya bien se había mencionado, en el concepto de gradación, ¿verdad? Y yo hasta aquí terminaría mi segunda intervención. Sí. Bueno, para ahondar un poco en el tema de la contraposición de la ley del tercero excluido que dejé pendiente, me gustaría citar los ejemplos que ofrece Vasconcelos, porque son muy ilustrativos al respecto. Sobre todo para la cuestión de las teorías del color, que es por supuesto una crítica indirecta, como lo afirmaba, al pensamiento husserliano. Dice, esto parece tan obvio, ofrece sin embargo sus dificultades en cuanto penetramos en el terreno de la experiencia. Desde que se introduce con la experiencia la noción del grado, la imposibilidad de las exclusiones absolutas se hace patente. Pues si afirmo que me gusta lo dulce, eso desde luego no excluye la posibilidad de que me agraden ciertos amaros y esto es importante, o de que me repugnen determinados dulzores. Por otra parte, en el predicado mismo existe carencia de fijeza, puesto que es imposible determinar un dulce absoluto, un amargo absoluto, salvo que se formulase una tabla de grados, y en este caso la experiencia ya no tendría valor como gusto, y sí un valor matemático, como es el caso de la fenomenología, em, que es la forma eh,
acreedora, como dice aquí, a este nombre bueno, otorga la tradición husserliana, pero no existiendo fijeza en lo dulce o lo amargo, no es posible establecer, afirma Vasconcelos, ni la contradicción exacta, ni menos el tercero excluido, como se podría hacer, por ejemplo, en un trabajo de lógica formal. Por tanto, en una lógica formal de conceptos como la husserliana se podría hablar de la esencia de lo rojo, pero propiamente no hay contrario a que referirla. Y en todo caso, las contradicciones resultantes son también conceptuales, verbales y no de hecho, es decir, eminentemente discursivas y por tanto llevas al plano abstracto, ¿no? Pero no concreto, que es, por supuesto, una crítica muy, muy fuerte, que ya se encontraba desde el primer capítulo y que, bueno, aquí Vasconcelos profundiza. Y es que dice, y vuelvo a citar a Vasconcelos, en el orden de la verdadera existencia, nada queda excluido. Cada parte tiene su sitio y puede ser útil o placentera según la posición que ocupe. De ahí la importancia de lo que mencionaba en mi primer comentario sobre el concepto de función, ¿no? Porque función implica eso, no la exclusión ni la negación ontológica, como se podría pensar en el ejercicio de la lógica formal, ¿no? O el movimiento en que participe. Por supuesto que al cumplir una función, algún ente, eh, sea contrario o no, eh, no queda excluido de ese movimiento dialéctico. Y bueno, también para aclarar lo que dejé pendiente respecto a la dialéctica, Vasconcelos bueno, deja muy en claro que la dialéctica es un proceso discursivo mediante el cual progresan, lo cual lo acerca mucho al pensamiento de Aristóteles, mediante el cual progresan los elementos homogéneos de la conciencia, o sea, las formas del intelecto. Empero, y esto es importante, el desarrollo creador, el desarrollo estético, supone elementos heterogéneos y su ley se nos revela en procesos como el de la catálisis química. eh, en cierta medida explica esa asimetría, o como dice también el acorde musical, o como puede ser también la simpatía en el caso del plano ético, y que hace fecundo lo diverso. Bueno, en este caso puede ser también el ejemplo que él aquí retoma del amor que engendra con los diversos, ¿no? Esto dentro del marco de lo que ya también referíamos a Vasconcelos como el predominio de la sabiduría, del pensamiento, de la sabiduría propia del creador, ¿no? Al cual el todo tiende como un fin. Un fin que, por supuesto, implica esa coordinación de heterogéneos que, por supuesto, cumplen una función asimétrica. Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque la asimetría no nos lleva a ese movimiento dialéctico, es decir, a la atrofia. Eso es prácticamente lo que afirma Vasconcelos. En cambio, la simetría de lo que no es par, pues sí, permite el movimiento dialéctico. Para ahondar también en esta cuestión de la contradicción y los aspectos dialécticos, dice Vasconcelos, la contradicción se torna entonces colaboración y concurrencia, ya no meramente oposición, ¿no? Lo que ya hemos apuntado sobre la manera de constitución de cosas y seres basta para entender las tablas que siguen, en las cuales procuramos precisar los modos de acción de los principios de identidad y de contradicción dentro de un universo como el que revela la ciencia en nuestra época. En referencia, bueno, también a los progresos de la física y de la química hasta la época en la que se publicó este libro, que es 1945. Y dice, un universo de entes energéticos ligados orgánicamente. Lo que nos da el pensamiento es entonces referencias a una unidad concebida como potencial que rige un todo armónico. Es decir, de la simetría vamos a la armonía. Y esta es prácticamente la identidad del propio existir y la relación armónica, orgánica, con los otros existires. Participación de todos los seres en el existir y común denominador que por supuesto involucra una variable en la intensidad, a diferencia de la identidad numérica y lógica, que es cosa de extensión, como señalaba el doctor Bitsu, ¿no? En sus primeras intervenciones. Bueno, yo hasta aquí dejo mi tercer
comentario. Perfecto, estimado Uri. Pues yo solamente, ya para cerrar esta sesión, agregaré un pequeño apartado respecto al asunto de la contradicción, que Vasconcelos reitera que la contradicción solamente es la segregación de las relaciones y de las funciones entre las configuraciones meremáticas y olemáticas, y que por ende la contradicción implica pues una configuración de orden conceptual, una abstracción. Bueno, hay que tomarla como lo que es, ¿verdad? Y afirma, retomando este sentido del orden de lo divino, ¿verdad? En Vasconcelos, dice, en Dios tampoco existe la contradicción porque su mente abarca todo el proceso, ¿no? Es una forma también de comprender lo que él entiende como totalidad, ¿verdad? Para la segregación de la abstracción como acaecer fundamental, ¿no? Él no está negando la contradicción, sino más bien está dando su justa medida, ¿verdad? Por eso él afirma y él menciona que en esta correlación del todo y parte y en esta gradación, el argumento de analogía es lo que norma estas configuraciones, ¿verdad? Y ya para finalizar, retomo el apartado de la página 102 cuando Vasconcelos afirma, alcanzaremos ese acuerdo no rechazando la causalidad, sino ampliando su fórmula y reformándola para que pueda acomodarse a los modernos descubrimientos. Cada dimensión, por lo mismo, cada orden nuevo trae consigo su determinismo, su causalidad, es decir, su ley y su método, y para ser más exacto, su melodía que renueva las armonías de la creación, ¿verdad? Aquí Vasconcelos hace un aporte, ¿no? Sumamente sugerente, porque lo que está diciendo es que el campo nociológico, los campos nociológicos deben ir cribando, tienen que ir replanteando a nivel del sujeto nociológico la sintaxis de las entidades, ¿verdad? La sintaxis de las partes que configuran la totalidad. Entonces, lo que dice Vasconcelos aquí no es que su configuración o su sistema filosófico debe ser una circularidad clausurada, ¿no? Que niegue los nuevos avances de diferentes campos nociológicos, sino más bien que los avances o las configuraciones o los replanteamientos o las nuevas vetas en el campo de la historia, de la biología, de la química, de la física, de la matemática, de la literatura, de la misma filosofía, deben ser abrevados y cribados para volver a pensar cuáles son las relaciones, las funciones, las contradicciones en el campo de la abstracción, ¿verdad? La identidad, las gradaciones y las reformulaciones o rearticulaciones de la parte con el todo. Y bueno, aquí yo finalizaría mi intervención y ya solamente le daría la pauta a nuestro estimado Uri para que cierre esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Como parte de esas posibilidades que ofrece, por supuesto, la conclusión de este último capítulo de Vasconcelos, en torno a repensar la lógica, ya ahora sí en un sentido orgánico, y su aplicación, por supuesto, en modelos nociológicos específicos, me gustaría rescatar otras citas de Vasconcelos que, digamos, abren o aperturan o otro tipo de ejercicios, eh, otro tipo de operaciones, por supuesto, que no necesariamente van en torno a a la lógica. Y bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión estética y ética, que para Vasconcelos, por supuesto, sigue siendo central. Eh, ¿Por qué? Porque parece sugerir que en el plano de lo estético y de lo ético aplicado, es decir, no separado de los procedimientos científicos, es decir, las operaciones objetivas racionales que se dan ya en la física, en la química, habilitan o posibilitan nuevos desfases y nuevas, por supuesto, posibilidades dialécticas de la concreción de las categorías, por supuesto, de la física, que no se niegan, pero que, bueno, y esta es la sugerencia de Vasconcelos, parece que nos llevarían por otros linderos en cuanto se refiere a la invención, a la estimación del sujeto operatorio, de su intención, por supuesto, de eso, de lo que se ha denominado el plano subjetivo, que en realidad no lo es un plano objetivo, que por supuesto debe sobreponerse a una cuestión
o ética o estética, ¿no? ¿Por qué? Porque habilitaría esos caminos para nuevas invenciones, ¿no? Es decir, para nuevos descubrimientos ya en el plano de la física y de la química. Y bueno, aquí Vasconcelos lo plasma muy bien, sobre todo cuando aborda la cuestión del principio de razón suficiente. Dice, fácil es observar en el proceso ético, así como en el estético, según lo hemos definido y observado, que el principio de razón suficiente por lo menos se debilita, pues no existe razón suficiente para la invención de una conducta acertada, una maniobra diestra, ni mucho menos para la producción artística. Sin razón suficiente y solo por la razón de que el espíritu es libre y creador, aparecen las maravillas del espíritu. O sea que una vez creada el alma, lanzado el espíritu a su existir, es imprevisible el futuro de sus creaciones. No tiene el principio de razón suficiente la misma calidad de certeza que el de la identidad y es menos evidente que el principio de contradicción. La razón suficiente supone que nada puede ocurrir sin causa y enseguida es inevitable que por causa entendamos. Esto es algo fantástico de Vasconcelos porque de hecho el principio de razón suficiente ligado a la conceptualización de causalidad debe mucho a los trabajos de Lavoisier, que bueno aquí Vasconcelos cita y sobre todo la definición que da Lavoisier, que es una energía igual en el antecedente, es decir, la causa, que en el consecuente, el fenómeno, no solo por el plano de la catálisis, como él denomina, sino también el plano físico. Em, y bueno, entendido esta cuestión del principio de razón suficiente como eso, ¿no? Como una energía igual en el antecedente que en el consecuente. Ahora bien, y vuelvo a citar a Vasconcelos, esto no es exacto si en el mundo físico, donde la indeterminación abre la primera puerta a las excepciones de lo imprevisible, mucho menos lo es en el mundo del espíritu, donde las cosas ocurren, porque a menudo sin razón suficiente y donde el genio del hombre crea, inventa con libertad y sin que sea posible llevarle la cuenta a las razones suficientes o insuficientes, lo que llama él, en específico el Vasconcelos, el acto incremento, es decir, el pensar que pensando crece y no se gasta, por supuesto, sino que se fortifica. Bueno, yo hasta aquí lo dejaría como parte de esas sugerencias que están en este tercer capítulo, porque hay muchas, pero esta es una de las más relevantes. Por supuesto, también nos remite a, como decía, líneas de investigación de la filosofía de la ciencia actual, como puede ser la filosofía del proceso, pero también a la cuestión de la producción bioartística, por ejemplo, los lindes de la experiencia liminal, aplicados a la ciencia, por supuesto, a la experimentación científica, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejo mi tercer comentario y agradezco mucho.